La Gran Depresión, un periodo de profunda desesperación económica que asoló al mundo durante la década de 1930, sigue siendo un punto de referencia crucial en la historia económica moderna. Su impacto fue tan devastador que dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad, transformando no solo la estructura económica y política, sino también la vida de millones de personas en todo el globo. Las causas de la Gran Depresión son diversas y complejas, pero su núcleo radica en un cóctel de factores interrelacionados que culminaron en un colapso económico sin precedentes. La sobreproducción y sobreinversión, resultado de un exceso de optimismo y especulación en los mercados, crearon una burbuja que inevitablemente estalló. La política monetaria restrictiva exacerbó la situación al contraer el crédito y restringir la liquidez, estrangulando aún más una economía ya tambaleante. Todo esto se vio amplificado por el crack de Wall Street en octubre de 1929, un evento que marcó el comienzo de la espiral descendente hacia la depresión. Los efectos de la Gran Depresión fueron igualmente desoladores. El desempleo masivo dejó a millones de personas sin trabajo, sumergiéndolas en la desesperación y la incertidumbre sobre su futuro. La pobreza se generalizó, con muchas familias luchando por satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda. La crisis bancaria que siguió al colapso del mercado de valores socavó la confianza en el sistema financiero, desencadenando una ola de cierres bancarios y pérdidas de ahorros que dejaron a la gente en la ruina. Además, el comercio internacional se contrajo drásticamente, ya que las naciones adoptaron políticas proteccionistas en un intento de proteger sus propias economías, lo que exacerbó aún más la recesión global. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgieron cambios significativos. La Gran Depresión fue un catalizador para la intervención gubernamental en la economía, con la implementación de políticas destinadas a estimular la demanda agregada y restablecer la confianza en el sistema financiero. El New Deal en Estados Unidos y políticas similares en otras partes del mundo marcaron un cambio hacia un papel más activo del Estado en la regulación económica y la protección social. Además, la Gran Depresión sirvió como un recordatorio amargo de los peligros del laissez-faire y la necesidad de una supervisión más estricta de los mercados financieros. Las lecciones aprendidas durante este oscuro periodo llevaron a reformas significativas en la regulación financiera y a la creación de sistemas de seguridad social destinados a proteger a los ciudadanos contra futuras crisis económicas. En conclusión, la Gran Depresión fue un capítulo oscuro en la historia económica mundial, pero también fue un momento de aprendizaje y transformación. A través de la adversidad, surgieron cambios significativos que moldearon el panorama económico y político del siglo XX, dejando un legado que sigue resonando en la actualidad. La Gran Depresión no solo fue una crisis económica, sino también una experiencia humana profundamente desgarradora. Durante esta época, la vida cotidiana de las personas se vio marcada por la lucha constante por la supervivencia, la incertidumbre y la desesperación. El desempleo masivo sumió a millones de familias en la pobreza, lo que tuvo un impacto devastador en su calidad de vida. Las personas perdieron sus empleos y, con ellos, su principal fuente de ingresos. En muchos casos, esto significaba no poder pagar el alquiler o la hipoteca, lo que llevaba a desalojos masivos y el aumento de la población sin hogar. Las familias se apiñaban en condiciones precarias en barrios marginales conocidos como overvilles, improvisando refugios con cartones y lonas para protegerse del frío y la intemperie. La escasez de alimentos era otra realidad angustiante. Los bancos cerraron, dejando a las personas sin acceso a sus ahorros y dificultando la compra de alimentos básicos. Las largas filas se formaban frente a los comedores populares y los bancos de alimentos, donde las personas esperaban pacientemente por una comida caliente o una bolsa de comestibles que les ayudara a alimentar a sus familias. La dieta se reducía a lo básico, con alimentos económicos como sopas, legumbres y pan, mientras que la carne y otros alimentos de lujo quedaban fuera del alcance de la mayoría. La asistencia médica también era escasa y costosa, lo que significaba que muchas personas no podían permitirse el lujo de buscar atención médica cuando estaban enfermas o heridas. Las enfermedades se propagaban rápidamente en las condiciones de hacinamiento y pobreza, y las personas a menudo tenían que recurrir a remedios caseros o la caridad de los vecinos para sobrellevar sus dolencias. La vida durante la Gran Depresión también estaba marcada por una profunda sensación de desesperanza y desconfianza en el futuro.
Las personas veían cómo sus sueños se desvanecían y sus esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. El estrés y la ansiedad eran omnipresentes, y muchas personas luchaban contra la depresión y otros problemas de salud mental como resultado de las dificultades que enfrentaban. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la Gran Depresión también fue un periodo de solidaridad y resiliencia. Las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente, compartiendo lo poco que tenían y brindando consuelo y ayuda a aquellos en necesidad. Organizaciones benéficas y religiosas desempeñaron un papel crucial en la prestación de asistencia a los más vulnerables, ofreciendo comida, refugio y apoyo emocional a quienes lo necesitaban. En resumen, la vida durante la Gran Depresión fue una lucha diaria por la supervivencia en la que las personas se enfrentaron a la adversidad con valentía y determinación. Aunque fue un periodo oscuro y desafiante, también fue un momento en el que la humanidad demostró su capacidad para resistir y sobreponerse a la adversidad, dejando un legado de solidaridad y esperanza que perdura hasta nuestros días. La Gran Depresión tuvo un impacto significativo en la economía global, y América Latina no fue inmune a sus efectos devastadores. Aunque la región estaba menos integrada en la economía mundial en comparación con otras partes del mundo, aún así sufrió repercusiones importantes debido a la caída del comercio internacional, la contracción de los mercados financieros y la disminución de la demanda de productos latinoamericanos. Uno de los principales impactos económicos en América Latina durante la Gran Depresión fue la caída en los precios de las materias primas, que constituían una parte importante de las exportaciones de la región. La disminución de la demanda mundial de productos como el café, el azúcar, el cacao y el cobre llevó a una reducción en los ingresos de exportación, lo que afectó negativamente a las economías de los países latinoamericanos que dependían en gran medida de estos productos. Además, la contracción del crédito y la inversión extranjera afectaron la capacidad de los países latinoamericanos para financiar proyectos de desarrollo y mantener el crecimiento económico. Muchos proyectos de infraestructura y modernización se detuvieron o se retrasaron debido a la falta de fondos disponibles. El desempleo también aumentó en América Latina durante la Gran Depresión, ya que las empresas redujeron la producción y recortaron personal para hacer frente a la disminución de la demanda. Esto llevó a una mayor pobreza y desigualdad en la región, exacerbando las condiciones sociales y contribuyendo a la agitación política en algunos países. Los gobiernos latinoamericanos se vieron obligados a tomar medidas para hacer frente a la crisis económica. Algunos implementaron políticas de austeridad para reducir el gasto público y estabilizar las finanzas, mientras que otros recurrieron a medidas proteccionistas para proteger las industrias locales y fomentar la producción nacional. En resumen, la Gran Depresión tuvo un impacto significativo en la economía de América Latina, causando una disminución en los ingresos de exportación, una contracción en la inversión extranjera y un aumento del desempleo. Los países de la región se vieron obligados a tomar medidas para hacer frente a la crisis y mitigar sus efectos en la población, lo que llevó a cambios significativos en las políticas económicas y sociales en muchos casos. Continuando con el impacto de la Gran Depresión en América Latina, es importante destacar que las consecuencias económicas también se tradujeron en tensiones políticas y sociales en la región. Como resultado de la crisis económica, aumentó la agitación social y política en varios países latinoamericanos. El descontento entre la población creció a medida que las condiciones de vida empeoraban, lo que llevó a protestas, huelgas y disturbios en algunas naciones. Los trabajadores y campesinos afectados por el desempleo y la pobreza buscaron formas de expresar su descontento y presionar a los gobiernos para que tomaran medidas para mejorar su situación. En algunos casos, la agitación social se convirtió en conflictos más serios, como revueltas campesinas y levantamientos populares. Por ejemplo, en países como México y Brasil, hubo movimientos sociales y políticos que desafiaron el statu quo y exigieron reformas económicas y sociales para abordar las desigualdades y la pobreza. Además, la Gran Depresión tuvo un impacto duradero en la percepción de la economía global y la dependencia de los países latinoamericanos de los mercados internacionales. Muchos gobiernos de la región buscaron reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas y diversificar sus economías para evitar verse tan expuestos a futuras crisis económicas. Esto llevó a un mayor énfasis en la industrialización y la sustitución de importaciones en varios países latinoamericanos en las décadas siguientes. En resumen, la Gran Depresión no solo afectó la economía de América Latina,
sino que también provocó agitación política y social en la región. Las tensiones resultantes llevaron a cambios significativos en las políticas económicas y sociales de varios países y sentaron las bases para el desarrollo económico y político en el periodo posterior a la crisis.